Y Jesús desde su inicio tuvo un ministerio muy, pero muy activo. Lo vemos a Jesús sanando enfermos, lo vemos a Jesús predicando, lo vemos a Jesús enseñando. A propósito, fíjense que en la mayoría de las referencias, no las he consultado todas, pero en la mayoría de las referencias en los evangelios casi siempre ponen primero enseñar y en segundo lugar ponen predicar. Dice, y Jesús enseñaba y predicaba. Y yo siempre he creído que el orden en que aparecen las cosas en la Biblia tienen un grado de importancia. Me parece que uno de los fracasos nuestros es que nos dedicamos a la predicación y olvidamos la enseñanza. Y el orden jerárquico de Jesús siempre fue primero enseñar y luego predicar. Entonces Jesús tuvo un ministerio muy, pero muy activo, rodeado de gente. Siempre habían multitud, dice la palabra, y en otros términos la Biblia habla de multitudes, hablando en plural, o sea, varias multitudes, ¿verdad? Sin embargo, Jesús tuvo la habilidad para saber apartarse. Y la Biblia es muy enfática de momentos en los que Jesús se apartaba de la gente. Entonces nosotros vemos a Jesús rodeado de gente, pero Jesús sabía cuándo debía apartarse. Y para que hablemos un mismo idioma, dado a la relatividad de los términos, ¿a qué me refiero con apartarse? Alejarse físicamente de un lugar o de una persona. Eso es apartarse. Alejarse físicamente de un lugar o de una persona. Retirarse temporalmente para estar físicamente solo. Entonces Jesús tuvo esa habilidad de saber cuándo debía retirarse de un lugar, cuándo debía retirarse de las personas para estar físicamente solo. Entonces en la Biblia hay 4 motivos principales por los cuales Jesús se retiró. Y eso es lo que quiero hablarle en esta mañana, darle una ligera revisada a los motivos por los cuales Jesús se apartaba, los motivos por los cuales Jesús se retiraba. Entonces veamos el primero. Vaya conmigo al libro de Mateo, por favor. El libro de Mateo. Mateo capítulo 14. Versículo 13. Mateo 14, 13. Cuando lo tenga me dice amén. Se identifica, porfa, ¿sí? Ok, Mateo capítulo 14, versículo 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó, diga conmigo, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Eso es casi como una redundancia, desierto y apartado, porque la connotación misma del desierto ya no hace entender que todo desierto es apartado, amén. Pero lo que la Biblia quiere hacer es muy enfática, porque también se pudo haber apartado a una casa, a cualquier otro lugar, ¿verdad? Pero quiere ser muy enfática con relación a dónde Jesús se trasladó. Mateo, si uno ve el contexto de cuando Jesús se apartó, vamos a encontrar el contexto más inmediato de este versículo, lo encontramos en los primeros versículos del capítulo 14. Y entonces, en los primeros versículos del 14 nos narra de que Herodes había escuchado hablar acerca de Jesús y de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Jesús. ¿Y sabe lo que dijo Herodes? Herodes dice: este debe de ser Juan el Bautista, que resucitó. Herodes estaba pensando en la reencarnación. Fíjese que no lo dejaba tranquilo su conciencia.
La gente que hace cosas incorrectas, su conciencia lo va a seguir hasta el final de sus días. Amén. Y entonces Herodes, la conciencia lo acusaba porque él fue el que dio la orden de que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Y él dice, este es Juan el Bautista. Y Mateo nos narra bajo ese contexto que a Juan le dieron muerte. Y entonces los discípulos de Juan van y recogen el cuerpo de Juan el Bautista y lo entierran. Y después le hacen saber a Jesús lo que había ocurrido con Juan. Por eso es que el versículo que nosotros leímos, el versículo 13 dice, oyéndolo Jesús. ¿A quién escuchó Jesús? A los discípulos. Eso está en el versículo 14:12 dice, entonces llegaron sus discípulos. No está hablando de los discípulos de Jesús, está hablando de los discípulos de ¿quién? De Juan, ¿verdad? Llegaron los discípulos de Juan, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Entonces, una vez que Jesús escucha lo que ellos le narran acerca de Juan el Bautista, Jesús dice que tomó una barca, se apartó de allí, tomó una barca y se fue a un lugar desierto y apartado. El primer motivo por el cual Jesús se retiraba. Jesús se apartó. En esta ocasión Jesús se apartó porque su vida estaba en peligro. Todos los biblistas y la mayoría de los comentarios señalan que esta es la razón por la cual Jesús, al escuchar acerca de Juan, se fue de ese lugar. Porque Jesús quería evitar un confrontamiento temprano con Herodes. Ahora, Jesús sabía que tenía que morir, siempre lo dijo, pero él tenía que morir no cuando Herodes quisiera, él tenía que morir en el tiempo de Dios. Entonces Jesús, como se miró en peligro, porque Herodes dice, este es Juan el que resucitó, al sentir el peligro y al saber que no era el momento, porque recuerden que aún Jesús en muchas ocasiones, cuando hizo milagros, por lo menos hay varias ocasiones en las que Jesús prohibió que la gente publicara ampliamente, porque aún no era el tiempo. Para Jesús el tiempo perfecto de Dios tenía que cumplirse en él. Y en esta ocasión Jesús se aparta de ese lugar y se va a otro lugar para protegerse físicamente y no entrar en un confrontamiento temporal con Herodes. Su muerte debía ocurrir de acuerdo a la voluntad y al tiempo de Dios. Ya me imagino, si Jesús hubiera hecho eso en este tiempo, ya me imagino los influencers, los youtubers, diciendo, Jesús falta de fe. Se fue a otro lugar porque le tuvo miedo a Herodes. Me imagino los bomba en YouTube, ¿verdad? Aquellos que le gustan hacer alarde de todo. Falta de fe de Jesús para evitar un confrontamiento con Herodes. Jesús se apartó. Los superespirituales 8:59 dice, tomaron entonces piedra para arrojárselas. ¿Quiénes tomaron piedra? Los judíos, porque Jesús tiene una conversación con judíos y están discutiendo acerca de la preexistencia, acerca de la deidad de Jesús. Y cuando Jesús les dice, ellos les dicen, tú eres un joven, tú no conociste a Abraham, tú estás loco. Y Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces cuando ellos escucharon ese término, que ese yo soy para el hebreo tiene una connotación
teológica muy profunda, entonces agarraron piedra y le iban a dar a Jesús. Y entonces mire lo que dice el versículo: tomaron entonces piedra para arrojársela. Pero Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús sabía cuándo debía apartarse. Y cuando él identificaba un peligro físico, Jesús se apartaba. Jesús se iba. Nosotros hubiéramos dicho: reprendo al diablo, ahí me quedo. ¿Verdad? Porque hay que reprender al diablo, aunque no esté el diablo ahí. Voy rápido porque tengo mucha información. San Juan 11:53, por favor. San Juan 11:53. ¿Lo tiene? San Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Quiénes acordaron matar a Jesús? El contexto dice que los sacerdotes y los fariseos y el concilio acordaron matar a Jesús. Entonces en el 53, cuando Jesús sabe que hay un acuerdo para matarle, dice que en el 54, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente. ¿Qué significa que ya no andaba abiertamente? Ya no andaba públicamente. Ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí. Diga conmigo: se alejó de allí a la región antigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus. La sabiduría está, hermano, en saber cuándo uno se tiene que apartar. Y si uno identifica un peligro físico, hay que apartarse. Eso no es cuestión de fe. Hay que apartarse. Fíjese que yo nunca he recomendado a nadie que se divorcie, nunca. Hasta el día de hoy, en 22 años. Pero hubo una pareja a la única que yo le he dicho: consideren apartarse. Y la razón por la que le dije a ellos: consideren apartarse, y después con ella fui mucho más enfático en decirle: considere apartarse de él un tiempo, es porque la vida de ella estaba en riesgo. Yo no creo que los matrimonios debemos de separarnos por todo. Creo que los matrimonios hay que aguantar, hay que tener una gran capacidad de perdón, hay que saber aguantar. Sin embargo, cuando la vida de la mujer, porque normalmente ocurre con la mujer, no con el hombre, está en riesgo, posiblemente hay que considerar apartarse. No le estoy diciendo divorciarse. Cuando un hombre ya le pega a una mujer y le dice: y en la próxima te doy con el cuchillo, usted no le va a decir a ella: ore, hermana, ore, siga orando. Probablemente muchas mujeres que oraron y fueron al cementerio. Uno tiene que saber cuándo se debe apartar de la gente. Me dice un muchacho en días recientes: pastor, tengo un amigo, es vecino, básicamente es vecino, vivimos en el mismo barrio, me dice.
Él me ayudó a conseguir trabajo y yo estoy trabajando donde él primero entró. Nos vamos juntos al trabajo, nos venimos juntos porque somos relativamente vecinos. Y los dos son bodegueros, trabajan en una bodega. Y me dice, además, casi siempre nos dan en la hora de salida del almuerzo juntos. Somos 4 en bodega y casi siempre nos mandan de 2 en 2. Y entonces preferimos nosotros los dos irnos a comer juntos al almuerzo. Pero tengo un problema, me dice. Mi amigo vende droga y camina droga en la mochila. Y está llevando droga al trabajo y le ha ofrecido a los otros. Entonces, ¿qué debo hacer? Me dice. Yo le hice una serie de preguntas para tratar de conseguir la mayor cantidad de información acerca de él y de lo que estaba pasando. Y entonces, mi única solución, porque él llegó un momento en que me dice, en un momento yo le dije, usted debe conversar con él. Y me dice, ya conversé con él. Y después de haberle hecho muchas preguntas, entonces solo me quedó decirle, si usted quiere cuidarse, yo de usted renuncio a ese trabajo. Y el chavalo se puso los pantalones. A la semana me dice, eso fue hace unas 2-3 semanitas. A la semana me dice, hoy es mi último día de trabajo. Uno tiene que saber cuando uno está en riesgo, cuándo debe de apartarse de alguien. Jesús, cuando se sentía en riesgo y sabiendo que no era el tiempo de Dios de su muerte, prefería apartarse. La segunda razón por la que Jesús se apartaba, ¿sí? Vaya conmigo al libro de Marcos 6. Marcos capítulo 6. Voy a leer el versículo 31, Marcos 6, 31. Marcos nos da otra mirada del relato anterior. Y Marcos 6, 31 dice, Él, hablando de Jesús, refiriéndose a Jesús, Él les dijo, venid vosotros aparte. ¿A dónde iban a ir? Aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Cuando dice que eran muchos los que iban y venían, se refiere a la gente, a la multitud. La gente iba y venía para ser atendida por Jesús y ser atendida por los discípulos, porque de alguna manera los discípulos también ayudaban a atender a la gente, porque eran muchos los que iban y venían, de tal manera que ni aún tenían tiempo para comer. El segundo motivo por el cual Jesús se apartaba era para descansar. Diga conmigo, descansar. Y en esta ocasión Jesús, al ver cansado a los discípulos, Él debió haberlos notado que ellos estaban cansados, porque la multitud era mucha. Mire, servir a Dios y servir a la gente causa fatiga. Y no crea usted que solamente es fatiga física. Fíjese que le voy a decir, yo trabajo a veces físicamente, y a veces he pasado trabajando desde las 8 de la noche hasta las 6 de la tarde. Full trabajo de hombre, de pesado, ¿verdad? Amén.com. Y yo llego a la casa, me baño, happy, tranquilo. Atender a una persona 3 horas en consejería, yo salgo como con ganas de irme a acostar, cansadísimo.
como que eso drena toda mi energía. Le digo, físicamente yo puedo trabajar todo el día, llego a la casa, me baño, soy de los que me baño 3 veces al día, casi siempre, 2, 3 veces al día. Me baño, me tomo un cafecito, me siento ya frente a la PC, happy, me puedo acostar a las 11, 12 de la noche. Haber trabajado todo el día no me afectó en nada, pero haber atendido un matrimonio por 3 horas me deja exhausto, sin fuerza, con ganas de ir a comer y dormir, lo que más padezco, hambre y sueño. Eso nunca se quita, amén. Entonces, el ministerio y servir a la gente cansa. Jesús debió haberlos notado a ellos cansadísimos por haber atendido a la multitud. Y entonces le dice, vamos, busquemos un lugar aparte para descansar. Y Marco es tan claro en decir que ellos estaban tan dedicados a atender a la gente que ni aún tenían tiempo para comer. El domingo me dice un hermano, después del segundo culto, pastor, regáleme 5 minutos. El domingo pasado, después del culto. Yo dije, bueno, hermano, 5 minutos. Nos fuimos casi a las 3 de la tarde, hermano, de acá. Mis hijos dormidos en la silla. Yo con el estómago con un concierto, ya no sé qué melodía cantaba. Yo pensaba que eran 5 minutitos, literal, ¿verdad? 5 minutitos. Y cuando ya la gente empieza a llorar, uno no la puede parar. Hoy en la mañana me dice, creo que fue la Abby, papá, hoy no atienda a nadie después del culto. Eso es de Dios, le digo. Hay que apartarse para descansar, hermano. Especialmente la gente que trabaja en la obra del Señor. Yo a ustedes les he dicho muchas veces y aunque pareciera broma, se lo digo en serio, los domingos no me llamen, no me escriban. El único día que yo me tiro a la cama, tiempo sin límite, a dormir hasta donde el cuerpo aguante. Hay que descansar porque el cansancio físico afecta a la vida espiritual. El cansancio físico afecta que yo no sé si usted alguna vez se ha levantado con el ánimo de orar, pero está tan cansado que uno está más cabeceando. Y yo me imagino a Dios diciendo, sigue durmiendo, después platicamos. Porque uno está tan cansado. La vida no es un asunto de velocidad. Diga conmigo, la vida no es un asunto de velocidad, sino de dirección. A ver, una vez más, la vida no es un asunto de velocidad, sino de dirección. Y cuando uno tiene clara esa dirección y establece prioridades, uno debe también sacar tiempo para descansar. Por eso el día de reposo. ¿Usted cree que cuando el Señor terminó de hacer toda la creación, usted cree que Dios se cansó? ¿Usted cree que haber hecho la creación Dios terminó fatigado? Necesito descanso. Y por eso el 7º día para poder descansar un rato, porque esta creación me dejó sin fuerza. No, Dios el día del descanso no lo hizo pensando en Él, lo hizo pensando en nosotros. Entonces hay que descansar. Usted debería tener un día o una tarde para dedicarse. Ya vino Luis, ¿verdad? Amén, Luis. Bienaventurado. Usted debería tener una tarde para dedicarse a descansar. Apagar el teléfono.
desconectarse del mundo exterior y simplemente descansar. Le va a hacer bien. Le va a hacer bien. Bueno, le iba a hablar de 4 motivos. Permítanme acelerar esto pues y terminamos en 5 minutos. ¿Les parece? Ok, vamos al tercer motivo entonces. Lucas, 5 minutitos como los que me pidió el amén. Lucas capítulo 5. Lucas 5. Voy, como decimos en el buen nicaragüense, al grano. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas, así es. Lucas 5:16. ¿Lo tiene? Dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué? Y oraba. ¿Lo quiere leer conmigo? Y él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El pasaje habla por sí solo, ¿no? Este versículo no requiere mucha interpretación, hermano. Sea cual sea nuestro grado escolar, lo entendemos con claridad. Jesús se apartaba para orar. Aunque era dura la faena, Jesús siempre sacó tiempo para estar a solas con Dios. No importa cuán cansado sea el ministerio, no importa cuánta responsabilidad tenga usted en la iglesia, no importa cuánta responsabilidad tenga en la familia, usted necesita apartarse, sacar un tiempo para estar a solas con el Padre. Ahora mire lo que dice el versículo 15, por favor. Versículo 15. Pero su fama, ¿qué dice el 15? Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. El sueño de todo influencer, ¿verdad? Fama. No importa cuánta influencia, no importa cuánta fama, no importa cuánta gente nos siga, porque a Jesús le seguía mucha gente, le seguía multitudes. Y es lo que nos embriaga a nosotros, la fama, estar rodeado de gente, estar rodeado de aplausos. Pero Jesús sabía que ni la fama, ni la gente, ni los aplausos lo iban a sostener en el ministerio. Lo único que podía sostener a Jesús en el ministerio era el tiempo que él dedicaba para estar con el Padre. Podemos ser populares, podemos estar rodeados de gente, podemos tener seguidores o no tener seguidores, pero lo único que nos puede sostener a nosotros es el tiempo que dedicamos para estar con Dios. Si usted no saca tiempo para estar con Dios, yo soy muy disciplinado. Los que me conocen por años saben que una de mis fortalezas y tal vez de mis defectos es la disciplina. Por eso no tolero mucha. Yo puedo tolerar a un borrachito que me diga: estoy luchando con el licor. Para mí es pasajero. Pero alguien que me diga que no me pude levantar, eso no lo tolero. Es parte de mi personalidad y no es nada personal. No es nada personal. Entonces yo me puedo acostar a la 1 de la mañana y yo me levanto a las 4 de la mañana. Y normalmente tengo un tiempo con Dios y después me voy a correr. Y como Emanuel se ha animado a ir a caminar, un día de esto Emanuel estaba molestando. Pero, no fuimos, porque un día de esto no fuimos. Aunque yo soy muy disciplinado, pero no fue por falta de voluntad. Yo me levanté normalmente como siempre me levanto. Y tengo mi tiempo con Dios, me puse a orar con Dios. Y suena la alarma, porque pongo la alarma, que ya es tiempo de levantarme para ir a correr. Pero la alarma sonó. Y como muy pocas veces, le tengo que ser honesto, como muy pocas veces, yo sentí la gana de seguir orando.
Y aunque después me siento mal cuando no voy a caminar o a correr, créanme que me siento mal. Pero en ese momento era tanto el deseo de estar con Dios, que me valió cualquier cosa no ir a caminar ese día. No hay nada más rico, hermano. Y uno tiene que aprovechar esos momentos, porque yo le diría que si yo le diría que siempre oro con esa misma devoción, le mentiría. Pero como era un momento tan rico y estaba tan conectado con Dios, yo dije, no, que se olvide la suburbana. Quisiera leer para que pasemos a lo otro por 5 minutos más. Lean ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente y terminamos, ¿sí? Okay. Pero su fama se extendía. Nueva Traducción Viviente, por favor, Nueva Traducción Viviente. Esa es Reina Valera, hijo. Pero a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanado de sus enfermedades. Versículo siguiente. Pero Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Era una costumbre de Jesús, no fueron casos aislados, era una costumbre de Jesús. Y termino con esto entonces. Hasta el momento he dicho que Jesús se apartaba por el peligro. Cuando miraba un peligro, Jesús se apartaba. En segundo lugar, Jesús se apartaba para descansar. En tercer lugar, Jesús se apartaba para estar a sola con el Padre, para orar. Y en cuarto lugar, vaya conmigo a Mateo capítulo 13, solamente se lo voy a mencionar. Mateo capítulo 13, versículo 36. Mateo 13, 36. Mateo 13, 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. ¿En cuál casa entró? En la casa. En la casa de la que salió. ¿Y de qué casa salió? Eso está en el primer versículo, ok. Y se acercaron a él sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús se apartaba y se quedaba solo con los discípulos para darle una explicación íntima acerca de las Escrituras y acerca de Él. Con frecuencia Jesús decía sermones o enseñanza de manera pública, pero aparte se llevaba a los discípulos y les decía verdades que tenían que ver con las Escrituras o verdades íntimas acerca de Él. Mire versículo, Mateo 20, por favor, Mateo 20, 17, Mateo 20, 17, por favor. Mateo 20, 17, ¿lo tiene? Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte. ¿A dónde los tomó? Aparte en el camino, y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Eso se los digo nada más a ellos. Vamos a Jerusalén, pero que no sepa esta gente, que no sepa la multitud, porque ahí voy a ser entregado y ahí me van a matar. Siempre Jesús se lo apartaba para dar verdades íntimas.
se los cuento a ustedes, pero la gente no lo tiene que saber. Por eso en el monte de la transfiguración dice que se llevó a los 12 discípulos y los dejó hasta cierto lugar y después tomó a 3 y delante de ellos, y dice la Biblia, se los llevó a un lugar aparte y delante de ellos se transfiguró. ¿Qué es transfigurar? Mostrarle quién era Él. Fíjense que el pastor Spencer tenía una capacidad para apartarse increíble. Durante el tiempo que yo trabajé con el pastor Spencer, 3 veces se apartó. Y cuando digo se apartó, le voy a contar una de ellas. Dice una vez, un amigo mío, que era el pastor del Verbo, tiene una isleta en Granada y me la prestó. Y voy para estar 21 días solo en esa isleta. Ya Osana siendo un monstruo de Osana, ¿verdad? Se fue por 21 días para estar solo en una isleta. Y él, aunque llevaba, en ese entonces la señal era muy mala. Si hoy es mala, imagínese hace 15 años, ¿verdad? Como era de requete mala. Entonces el pastor Spencer tenía un teléfono con un plan y una señal satelital. ¿Qué nivel, verdad? Algún día. Nosotros ni walkie-talkie hubiéramos llevado. Pero ese teléfono con esa señal satelital no lo mantenía encendido. Él había dicho: yo voy a atender de tal hora a tal hora, siempre, entre tal hora y tal hora. Si alguien me quiere llamar, yo voy a encender el teléfono. Fuera de esa hora, no, el teléfono va a estar apagado, no me va a poder hallar. No había luz en esa isleta, eran una especie de candil. Yo recuerdo que el pastor Natán nos dice una vez: vamos a visitar al pastor Spencer como por el día 18. Ya el pastor Spencer estaba por terminar porque la meta eran 21 días. Y por el día 18 el pastor Natán dice: hagámosle una visita sorpresa al pastor. Y nos fuimos todos los pastores de Osana. Llegamos hasta cierto lugar. Ahí se rentó una lancha y la lancha nos llevó casi como por 20 minutos, 25 minutos. Muy poca gente tiene esa capacidad de apartarse así. Solo pasaba un señor en un bote que era el que estaba encargado de cuidar al pastor Spencer. El señor llegaba a las 6 de la mañana. Buenos días, don David, ¿cómo amaneció? Desde abajo. El pastor Spencer lo saludaba. A veces el señor subía, a veces no. El señor se iba y volvía a pasar a las 6 de la tarde. ¿Cómo estaba, pastor David? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hay niveles, ¿verdad, hermano?